Quiero ir a la palabra del Señor. Quiero invitarlos a abrir una vez más la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 7. Ya empezaremos a ver ya el declive de este capítulo 7. Empezaremos ya a ver cómo Esteban empieza a hablar más duro, más fuerte. Ya empieza ya a decirles cosas que a ellos, si ya les carcomía al comienzo del capítulo 7, ahora empieza a hacer aún más fuerte la predicación, la exhortación, la defensa, la apologética de su fe, de su confianza en este Dios maravilloso, en este Jesucristo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 44 al 50, le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibió a su vez por nuestros padres. Lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Amén. Tome su asiento. No nos olvidemos el escenario, no nos olvidemos dónde estamos ubicados. No es acá en Calbuco, sino que estaba Esteban frente al Sanedrín, frente a los fariseos, los saduceos, estaba ahí puesto en medio y estaba siendo enjuiciado por los dichos que él había llevado, que la ley de Moisés ya no era, que no fuera importante, sino que había una ley mayor que era el nuevo pacto, que era Jesucristo el que se había entregado. Que estos habían matado a Jesucristo y comenzó a repasar desde Abraham, que fue llamado desde Ur de los Caldeos, habló de los patriarcas que fueron movidos por envidia, ¿se recuerdan? Y vendieron a José. Los judíos, cuando escucharon este discurso de Esteban, no tuvieron ninguna dificultad en reconocer la inferencia acerca de su propia envidia hacia Jesucristo. Y Esteban se los dejó marcado, así como los hermanos de José tuvieron envidia con José por lo que él iba a hacer, por cómo Dios lo iba a usar, porque no nos olvidemos de los sueños que tuvo José. Entonces ellos tuvieron envidia, unos querían matarlo, ¿se recuerdan? Otros los metieron en una cisterna y los otros que pensaron, mejor vendámoslo, saquemos algo. Pero esa envidia era lo mismo que ellos habían hecho con Jesucristo. Y Esteban le estaba infiriendo ese detalle a ellos. Así como los hermanos de José tuvieron envidia con él, ustedes tuvieron envidia con Jesucristo. Los israelitas fueron extrañamente tardos en entender. Después de la época de José vino la época de Moisés y ellos no entendieron que él era el libertador. ¿Acaso alguien te ha puesto por libertador nuestro? ¿Por gobernante nuestro? Y no fue que tuvo que huir, pasar 40 años en el desierto hasta que una zarza que era insignificante comenzó a arder. Y él se acerca, se recuerda la historia y comienza a ver que eso no podía ser. Así es como arde nuestro corazón cuando la presencia de Dios, personas que éramos insignificantes, Dios puede poner su gracia en cada uno de nosotros. Y así como ellos decían que
amaban, que querían, que respetaban a Moisés, que nadie podía levantarse en contra de la ley de Moisés, de lo que Moisés había realizado. Ellos se levantan y Esteban le dice, asimismo, porque Moisés lo dejó declarado que iba a venir uno mayor, un profeta mayor, y a él tenían que oírlo. Y una vez más Esteban les infiere, ustedes no quisieron escuchar a Jesucristo, sino que lo mataron y lo rechazaron. Y no quisieron obedecer, diciendo que son obedientes a la ley, que son obedientes a Moisés, no quisieron obedecer a este Moisés aceptando a Jesucristo. Y aun cuando Dios los había libertado de Egipto, mientras les entregaba la ley a Moisés en el monte, dice que la ceguera llevó a la gente hacia una oscuridad más y más profunda, al punto que Israel hizo un becerro de oro. Le adoraron, cantaron, bailaron, se emborracharon, gozaron ese momento y llegaron a decir que ese era el Dios que los había sacado de Egipto. ¿Se recuerdan? Recién no había pasado ni siquiera un mes, según la Escritura, de que ellos habían salido y ya estaban adorando a otros dioses. De la misma forma, a veces nosotros estamos. No sabemos esperar y empezamos a buscar en otros lados la solución a los problemas, las dificultades que estamos viviendo. Nos olvidamos con una facilidad de Dios. Podemos vivir momentos muy hermosos en la adoración, en la exaltación a Dios, pero después nos vamos a nuestros hogares y se nos olvida aquel momento sublime que Dios nos hace vivir por nuestra carnalidad. Y comenzamos el verso 44, donde tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. El tabernáculo del testimonio es un contraste irónico con el tabernáculo de Moloc del versículo 43 que leíamos hace unas semanas atrás. ¿Se recuerdan? Que nos decía que ellos llevaban ese tabernáculo y llevaban el tabernáculo de Moloc y más encima le hacían sacrificios a este supuesto dios Moloc. Y los sacrificios que hacían, que lamentablemente hicieron los mismos judíos, era pasar sus hijos por fuego, entregárselos. Y ese era el sacrificio que pedía Moloc. Y ellos lo empezaron a hacer, lo empezaron a practicar. Y Dios les dijo que los iba a condenar y que los iba a llevar cautivo a Babilonia. ¿Se recuerdan? Y más aún cuando la pastora Tabita nos dice que, y nos cuenta la historia de Habacuc, relata, era una de las cosas que ellos hacían y por qué Dios los condenó. Amén. Por eso es un contraste. El 43 habla del tabernáculo de Moloc, pero el 44 ya Esteban empieza a decir, pero hay un tabernáculo del testimonio, que es el que Dios mandó a hacer, el que instruyó a Moisés cómo debía realizarlo y cuál era la labor que tenía. Es maravilloso porque la presencia de Dios iba a estar en ese lugar. Esteban considera que el tabernáculo o tienda desmontable y movible, porque era desmontable, se podía trasladar de un lugar a otro donde los levitas lo tenían que llevar, las tribus, la única tribu que estaba, digamos, autorizada a trasladar y tomar los instrumentos de ese tabernáculo eran los levitas. Y fueron separados, apartados para eso. Ellos no podían salir a la guerra, ellos no podían tener heredad, ellos no podían nada, solamente estaban dedicados al servicio de Dios. Esto trajo algo que después se los voy a explicar cuando lleguemos a... Ese es un spoiler que el Señor me dio. Esteban considera que el tabernáculo o tienda desmontable y movible hecha por Moisés conforme al modelo que Dios le había mostrado era el santuario ideal. Este tabernáculo no fue dado tan solo para el tiempo que duró el viaje por el desierto, sino que fue llevado por Josué a la tierra prometida. Y Josué entró con ese, no él, pero sí los levitas entraron con él. No nos olvidemos que cuando estaba ahí, Dios le dice que avance y estaba el Jordán y sus aguas y ellos no sabían qué hacer. Toman el arca del pacto estos 4
sacerdotes y empiezan a pasar y el agua le llega a las rodillas y empieza a separarse el agua. ¡Wow! Ya ellos habían visto cómo se separaba el mar. Pero ver que en situ se está separando el Jordán para que ellos pasen en seco y empiezan a tomar 12 piedras como testimonio, maravilloso. Dios estaba también con Josué y para tomar la tierra prometida. Y no solo la tierra prometida, donde siguió siendo el santuario legítimo pasando por el periodo también de los jueces, hasta llegar al tiempo de Salomón. Hasta ahí está este santuario, hasta ahí está esta tienda que era movible. Después se le ocurre a David hacer el tabernáculo y los levitas empiezan a quedar sin pega. Y cuando uno está de ocioso, empieza a preocuparse de otras cosas. Y cuando el pueblo se empezó a preocupar de otras cosas, o los sacerdotes se empezaron a preocupar de otras cosas, el pueblo empezó a desconocer de la Escritura. Y Oseas dice que su pueblo pereció por falta de conocimiento. Por eso digo que fue algo a lo mejor no muy bueno que se establecieran, porque los levitas empezaron, y cuando la mente no se ocupa, y esto nos debe enseñar algo, cuando la mente no está ocupada en las cosas de Dios, la mente empieza a pensar en otras cosas. Por eso, como pastor, nunca me voy a cansar de decirle que nosotros debemos leer la Escritura. Debemos estar, ojalá, todo el día conectados en la presencia de Dios. No digo que no vaya a trabajar o que no, pero sí, siempre Dios esté en medio de sus cosas. En vez de estar escuchando música ranchera o los chinos que escuchan mucho los de estos jovencitos, empiecen a escuchar cosas que les edifiquen, que les construyan, que edifiquen sus vidas. Amén. Ese es un paréntesis. David fue el primero que tomó la decisión de sustituir el tabernáculo por un templo. La decisión salió de él y no de Dios. Pero solo a Salomón le fue permitido completar el plan de su padre David. ¿Se recuerdan la historia cómo es? Que él juntó una ofrenda pero maravillosa. A cualquier pastor nos gustaría, para poder edificar un templo para el Señor, juntar la ofrenda que juntó David. Más encima tuvo que decir, basta, no traigan más. ¿Qué pastor diría hoy en día eso? Al contrario. David tuvo que decir, pero Dios no le permitió a él construir el templo. Y eso también nos enseña algo. Aunque nosotros queramos hacer cosas, siempre debe ser en la voluntad de Dios, no en la nuestra. Dios siempre tiene el control de todo y Él quiere hacer cosas. Pero a veces hay cosas que no las voy a poder hacer yo y tendrá que ser el que venga después de mí. Hay cosas que a lo mejor como iglesia nosotros vamos y yo pueda tener sueños y anhelos, pero a lo mejor yo no las voy a hacer. Pero sí el que venga después de mí las va a poder realizar. Y nosotros como pueblo de Dios apoyar al que venga después de mí. Amén. No piense que me voy a ir, sí que... Pero también uno no es eterno y uno también sabe que a una edad prudente uno tiene que ceder también su lugar a un nuevo pastor y ojalá que sea de acá mismo de la iglesia. Amén. El templo pues no tenía a la vista de Dios el significado que el pueblo judío le atribuyó. La presencia y la actividad de Dios no están limitadas al templo, lo que Esteban está enseñando. Dios es más grande que el templo. Esteban ha fijado con claridad su posición con respecto al templo. Él no lo condena, pero especifica su valor relativo, su vigencia, y en ese tiempo ya le está diciendo, esto ya expiró, esto ya pasó. Amén. Los judíos velaban celosamente por el carácter sagrado de su templo. Soñaban que el templo duraría eternamente. Cuando regresaron de su cautividad, su primera preocupación consistió en restaurar la casa destruida del Señor. Lea Nehemías y usted se va a dar cuenta qué fue lo primero que empezaron a restaurar ellos. Los macabeos purificaron el templo profanado y le dieron la nueva consagración, cuya fiesta se celebra todos los años en el mes de Kislev.
que corresponde a fines de diciembre, como decía la Yanina el miércoles, como dice mi pastor. Dándole un énfasis de fiesta importante, ya que es la dedicación del templo. Pasó a ser una fiesta tan importante que hasta hoy en día ellos la celebran. La fiesta de Kislev, que es la dedicación del templo del Señor. No olvidemos que Esteban había sido acusado de haber dicho que Jesús destruiría este lugar, no este, sino que el templo donde él estaba. Esta acusación corresponde al mismo reproche que también se hizo contra Jesús. En Marcos se encuentra la declaración de los testigos contra Jesús. Nosotros, dicen ellos, le hemos oído decir: yo destruiré este templo hecho por manos humanas y en 3 días construiré otro, no hecho por manos humanas. Y los testigos decían: no, si él dijo que este templo se iba a destruir. Sí, se destruyó en el año 70, donde no quedó piedra sobre piedra, pero ellos añoraban ese templo. Decían: es imposible. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, Esteban cita Isaías 66:1 y dice: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Esteban confrontó su idolatría del templo. En hacerlo intentaron confinar a Dios dentro del templo. Y esto es lo problemático cuando usted y yo pensamos que solo en el templo está Dios. Dios es demasiado grande para caber en cualquier templo que el hombre pueda hacer. Aunque ocupemos todo un país para hacer un templo, Dios es mucho más grande que eso. En un nivel más sutil, muchos cristianos hacemos lo mismo. Se adora el edificio de la iglesia. Esto es el confinar a Dios a un solo lugar. En otras palabras, el único lugar donde nos encontramos con Dios es en la iglesia. Y a veces pensamos de esa forma. A veces se ama más la estructura física que obedecer lo que Dios quiere realizar. En cuanto nos concierne, Dios está ausente del resto de nuestra vida. Es decir, como nosotros dirigimos nuestras vidas, como llevamos nuestro vivir diario, a veces solamente no, Dios está ahí y acá puedo hacer lo que yo quiero. Es como en algunas ocasiones uno ha escuchado a algunos hermanos, dicen que se les va a olvidar que son hermanos y van a decir: voy a llamar a mi viejo hombre y voy a hacer cosas que no corresponden. A veces vivimos de esa forma. Escuchamos comentarios, hermanos que se sacan la chaqueta y empiezan a empuñarse la camisa, se sacan la corbata y vamos afuera, como si Dios no estuviera allá afuera. Es decir, desde adentro de la iglesia ya estoy faltando a ese Dios. No, Dios está más allá. Dios no nos podemos encerrar solo en estas 4 paredes. En la mente y en la vida de algunos hoy en día parece que Dios vive solamente en la iglesia. El tabernáculo era el testimonio constante de la presencia de Dios. Sin importar en qué lugar se encontrara el pueblo, Dios estaba ahí. Sin importar donde usted y yo nos encontremos, Dios está. Amén. Y eso debemos grabarlo en nuestra mente, pasarlo a nuestro corazón y que no se salga de ahí, porque cuando lo pasamos acá al corazón, cuando estamos haciendo cosas que a Dios no le agradan, oye, yo estoy aquí, yo te estoy viendo. Lo que estás haciendo no está bien. Amén. ¿Y por qué motivo? Pablo nos señala, la Escritura lo valida. La Escritura autoriza a decir que Dios está en todo lugar. ¿Por qué motivo? Pablo nos señala que nosotros somos el tabernáculo, el templo de Dios. Primera de Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis? Y les pregunta a los corintios: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Corintios, ¿qué les pasó? ¿Qué sucedió con ustedes? ¿Por qué piensan que solo donde está el templo está Dios? Dios está en todo lugar. Hermano, Dios está en todo lugar. Dios te está viendo cuando estás a solas allá y estás pensando y maquinando a lo mejor hacer algo que va a dañar a tu familia. Dios te está viendo. Dios está ahí. Aun cuando peleamos, discutimos, gritamos y gritamos como loros o como locos,
y no damos testimonio de que somos cristianos, Dios nos está viendo. ¿No sabéis, hermanos, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y sabe que esto es maravilloso porque eso quiere decir que aquel tabernáculo que Dios le dijo a Moisés que debía hacer, donde la presencia, donde la chequina de Dios iba a estar, iba a permanecer, hoy en día usted y yo somos tabernáculos del Dios vivo. Usted y yo llevamos la presencia de Dios. ¿No sabéis que el Dios mora en vosotros, que el Espíritu de Dios está en vosotros, vive en vosotros? Y cada día nosotros, usted y yo, somos testimonio de esta presencia. Somos este tabernáculo que Dios creó, este tabernáculo movible que va para allá y va para acá, que debe llevar la presencia de Dios para aquellos que nos rodean y deben ver la luz que usted y yo debemos ser. Por eso es maravilloso. Por eso Esteban se toma unos versículos para hablar del tabernáculo de testimonio. De ese tabernáculo donde estaba la presencia de Dios, donde se hacían los sacrificios y Dios se manifestaba. Y si la nube se levantaba, ellos se movían. Y si la nube no se levantaba, ellos permanecían ahí hasta que la nube se levantara y pudieran caminar y pudieran avanzar. ¿Cuántos de nosotros añoramos la presencia de Dios? ¿O expulsamos de este tabernáculo la presencia por nuestro actuar y nuestro andar? Nunca nos podemos alejar de la presencia de Dios porque la llevamos con cada uno de nosotros. Nunca, amado, nunca podrás alejarte de la presencia de Dios. Tan seguro como que Dios tuvo un modelo para el tabernáculo bajo el antiguo pacto, Él tiene un modelo para su iglesia. Los apóstoles del Nuevo Testamento no decidieron arbitrariamente cómo se iba a formar la iglesia, sino que fue Dios. Lo trágico, como decía nuestro hermano Sebastián, y quiero invitarlos, quiero pasar una invitación. Para el 28 de octubre, los jóvenes van a realizar un... ¿Cómo se llamaba? Se me olvidó el nombre. Pero ahí después Giovanni va a poner ahí va a poner lo que se va a realizar. Pero no es una conversión, sino que es una enseñanza sobre nuestros orígenes. Porque vamos a partir desde la historia, desde cuando se separa. ¿Quién eran los valvenses? Si ustedes, a uno le puede nombrar algunos nombres. ¿Quién fue John Hus? Cliff. Quienes comenzaron la reforma, porque la reforma no la comenzó Martín Lutero. Fueron hombres que antes de Lutero ya empezaron a decir que la iglesia no estaba bien. Comenzó una sola. Si usted habla de la iglesia católica, comenzó en el año 300, cuando fue... No, mejor venga. Mejor venga, para no desviarme de... Mejor venga. El 28, próximo 2 sábados más, el 28 de octubre nos reunimos a aprender sobre la reforma, los inicios de la reforma. Se va a hablar qué son las 5 solas, más extenso. Así que usted no se quede en su hogar, venga a aprender. Es bueno saber nuestra historia, de dónde partimos, de dónde salimos. No solamente la Biblia, sino que la Biblia continuó, la historia continuó. ¿Qué sucedió después? Porque nosotros normalmente hablamos de la Biblia, pero ¿qué sucedió después de eso? Y eso es bueno aprenderlo, para que nadie no lo desconozca. Y esto va a comenzar cerca de las 4 de la tarde. Vamos a comenzar, vamos a hacer 2 horas de historia prácticamente, 1 hora y media de historia, 2 horas. Va a venir un break y después va a terminar un hermano que viene desde los muermos a ayudarnos y a bendecir también nuestra vida. Van a venir de otras iglesias y queremos que usted invite, venga, usted no se quede en su hogar, venga a aprender de nuestra historia. Amén. ¿Y por qué le digo esto? Porque le iba a decir de que lo trágico que la iglesia se alejó de la revelación divina y modificó el modelo celestial de Dios
para acomodarse en lo tocante a la cultura y la organización, a las ideas humanas y terrenales. Eso ha resultado en la proliferación de modelos de origen humano para la iglesia. Por eso es bueno que usted venga a aprender. Pero lamentablemente la iglesia, después de los apóstoles, se fue desviando. Y los modelos muchas veces que hay de iglesia no son de Dios, sino son humanos, son carnales, terrenales. Si la iglesia de Jesucristo ha de volver a experimentar de lleno el plan, el poder y la presencia de Dios, si usted quiere experimentar eso, debemos volvernos de nuestros propios caminos y adoptar el modelo apostólico del Nuevo Testamento con la norma eterna de Dios para su iglesia. Nosotros no podemos seguir con los mismos modelos tradicionales, rituales, que nos separan de Dios, sino que al contrario debemos volvernos a la Escritura. Solo la Escritura, solo la gracia, solo la gloria a Dios, solo Cristo en nuestras vidas, solo la fe. Amén. Donde Cristo es la cabeza, guía de nuestras vidas y dejar que el Espíritu Santo gobierne completamente nuestras vidas. A estas alturas necesitamos un ajuste de actitud y por eso es que el Señor pone las cosas en la perspectiva apropiada ante nosotros cuando estamos confundidos y le dice: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Eso nos dice quién está a cargo y dónde está Dios. Continúa preguntándonos: ¿no hizo mi mano todas aquellas cosas? Dios hizo tu carrera, Él hizo todas las cosas. Así que por lo que pensamos solamente en la iglesia, Dios va más allá de aquellas cosas. Y me encanta cómo Esteban toma esta profecía del Isaías 66, 1 y 2, porque dice, el 66, 2 dice: mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Y el versículo 2 termina diciendo: pero miraré, y esto es lo lindo de Dios, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dios está dispuesto a mirar. Y no se los dice, no lo escribe Esteban, no se los dice a los fariseos, a los que estaban ahí, pero ellos sabían lo que decía Isaías. Y sabía lo que cuando les llega hasta aquí, les dice: pero ¿sabes qué? Dios mirará, Dios va a ver, Dios se conmoverá a que el hombre pobre, humilde de espíritu, aquel que tiembla por conocer la palabra de Dios. Esos fariseos lo sabían. Por eso Esteban se los deja hasta ahí, porque ellos saben lo que venía y ellos no eran pobres de espíritu, no eran humildes y no temblaban a la palabra de Dios. La pregunta es: ¿tú y yo temblamos a la palabra de Dios? ¿Somos pobres en espíritu? ¿Somos humildes? ¿O somos de aquellos que creemos que hable nomás el pastor, total? Yo sigo con mi vida. Seguiré haciendo lo que yo sé hacer nomás, pues sí. Total, hasta aquí me ha resultado, me ha ido bien. Mientras tenga alimento en mi hogar, ¿para qué seguir? No, amados. Debemos temblar, debemos reconocer la autoridad en Dios. Quiero concluir con ustedes en esta tarde con un salmo que si supiera cantar se los cantaría, pero que habla de la omnipresencia y omnisciencia de Dios. Y es por qué tú y yo no podemos y nunca nos vamos a poder escapar de Dios.
Tú y yo nunca vamos a podernos salir de las manos de Dios. Aunque a veces queremos arrancarnos, aunque a veces ya no queremos saber más, siempre hay alguien que después nos habla. Y este salmo comienza diciendo: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu presencia o de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Escuche lo que dice el Señor, o el salmista cuando está adorando al Señor en este salmo. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me quitará tu mano y me asistirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Si pensamos que solo eso, hasta ahí, mire cómo continúa este salmo. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Si hay algo que tú y yo nunca vamos a poder hacer, es apartarnos de este Dios maravilloso. Donde quiera que andemos, siempre va a salir área al encuentro para que nos volvamos a Cristo. Anhelemos estar en la presencia de Dios. No se olvide, usted y yo somos tabernáculo del Dios vivo. Dios mora en cada uno de nosotros. La presencia de Dios nosotros debiéramos hacerla resplandecer. Los que nos rodean debieran ver algo diferente en cada uno de nosotros. Ya basta de ser el que yo pienso por mí, dejemos que Cristo piense, haga y realice por nosotros. Póngase de pies.